Hola, ¿qué tal amigos de Mundo X? La ciudad de Nueva York, a mediados de los años 80, fue inundada por una nueva droga, se llamaba crack, y en solo pocos meses acaparó toda la metrópoli. Adictos a la droga robaban y asesinaban para pagar su vicio, y una nueva generación de traficantes se tomaría las calles, de una ciudad llena de grafitis y casi al borde del colapso total. De ese Nueva York salen nuestros personajes de hoy. Acompáñame a ver por qué Alpo Martínez se convertiría en el boricua más odiado de todo Nueva York. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando. Hasta que sin darme cuenta yo me convertí en un capo. Conocido por tu bloque, querido y respetado. Yo te atreví en inconforme, pero vaya, hay que superarlo. La admiración de mi familia, que no sabía en cuál pasó mi nariz. Alpo Martínez, cuyo nombre de pila es Alberto Gedis Martínez, nació para el año 1966 y fue un capo norteamericano, pero con raíces puertorriqueñas. Se hizo popular en los años 1980 y llevó su negocio a varias ciudades de los Estados Unidos. Pasó 35 años de su vida tras las rejas en una celda de máxima seguridad y finalmente vio la luz del sol en el año 2015. Estuvo cumpliendo una condena por narcotráfico y unos 14 asesinatos que se le adjudicaron. Salió de prisión por convertirse en chota y cooperar con la justicia para que agarraran a otros mafiosos, convirtiéndose en un testigo protegido por la justicia. Alpo Martínez era conocido como el señor de la droga de la ciudad de Nueva York. Su apresamiento fue en el año 1991, pero solo cumplió 24 años de los 35 que le impusieron al convertirse en testigo protegido por la justicia. Sobre su vida sabemos que Alpo Martínez fue criado por una madre soltera con 4 hijos y que lo educaron en escuela católica, pero en su adolescencia se apartó de las buenas enseñanzas recibidas y empezó a vender drogas con apenas 13 años. Rápidamente empezó a crecer y a crear nexos importantes dentro del narcotráfico y se convirtió en un poderoso narcotraficante. Fue duro y tenaz. Expandió el negocio a Washington, D.C. y a otras ciudades. Tuvo como guardaespaldas a un famoso asesino y gángster llamado Wayne Slick Perry, un famoso gángster de la época. También era su criminal a sueldo. Para el 1990 ya habían dado de baja a Rich Porter en el Bronx, quien fue su socio en el bajo mundo. Le dieron de baja porque pensaban que Rich Porter les estaba robando mercancía y dinero. Lo acribillaron de varios balazos en la cabeza. Fue entonces cuando en 1990 por primera vez Alpo Martínez fue acusado de manera formal por las autoridades por narcotráfico y por los asesinatos que le adjudicaron, en complicidad con otras personas, aunque para ese momento dejaron a un lado las acusaciones, pues Alpo Martínez andaba prófugo de la justicia. Fue para el 1991 cuando se reinició el proceso. Un primo del fallecido Rich Porter, de mano de Alpo Martínez, declaró bajo juramento la forma en que lo conoció. Dice que conoció a Alpo. Fue el testigo cuando Alpo le dio $300,000 a otro narco y lo mandó en una limusina y él lo siguió y en un apartamento de Nueva York allá lo conoció. Estaba su novia con él. Alpo Martínez finalmente fue arrestado en 1991 en la ciudad de Washington. El arresto lo hicieron bajo la acusación de tráfico de drogas y unos 14 asesinatos en los que se incluía que le había dado de baja a Michael Anthony Salter y a Demencio Benson, ambos narcotraficantes de los Estados Unidos bien famosos. Su futura condena en ese momento era cadena perpetua o pena de muerte, lo que hizo que Alpo Martínez pensara de manera inteligente. Tras convertirse en testigo protegido, adoptó una nueva identidad para protegerlo de sus enemigos. Alpo Martínez en su ciudad lo recuerdan más que como un narco, lo recuerdan como un mal amigo que decidió asesinar a su mejor amigo Rich Porter por dinero. Lo hizo en compañía de otro colega llamado Big Head Gary. Pasó a la historia con la película Paid in Full, la cual es una película de culto, en donde se narra parte de su vida
y el crimen atroz que cometió contra su mejor amigo Rich Porter, en el peor momento de Rich, quien era el niño lindo de Harlem, en una época donde los gángsters negros eran súper famosos y andaban en sus coches con todo su dinero al aire, ante la mirada de todos y nadie decía nada. Cuenta la historia que el novio de la madre de Rich Porter, el cual en la película fue interpretado como un tipo vicioso y codicioso que le pegaba a la mamá de Rich Porter, siempre lo envidió toda la vida, envidió sus lujos que se daba Rich Porter, lo aborrecía y lo odiaba, siempre tenían conflictos y peleas. Un día el hermano pequeño de Rich Porter, quien era la luz de sus ojos, desapareció camino de la escuela y no fue visto más. Lo secuestraron y le pidieron a Rich $500,000, los cuales llenó a Rich de desesperación. Rich no contaba con tanto dinero en efectivo. Los secuestradores lo presionaron buscando soluciones para salvar a su hermanito, víctima inocente. Habló con su conexión dominicana, como cuenta la película, que tenía, y los convenció de que le entregaran una gran cantidad de droga para él venderla y conseguir el dinero y pagar la liberación del menor. Ahí fue cuando Alpo Martínez cometería el acto que lo sepultaría en la cultura afroamericana, ganándose el odio de muchas personas, convirtiéndolo hasta la fecha en el hombre más traicionero y desleal de toda la nación. Rich Porter, con la droga encima, se juntó con su socio y mejor amigo Alpo Martínez y le explicó el caso y para qué quería la ganancia. Fue en ese momento donde Alpo Martínez sacó su arma y lo asesinó. Le robó la droga y tiró su cuerpo en el Bronx, dejando a su hermanito a su suerte, el hermanito de su mejor amigo, el cual apareció asesinado varios días después, llenando de indignación a toda la comunidad de Harlem, ya sean personas normales o criminales. Las autoridades después capturarían al novio de la mamá de Rich Porter y un amigo y lo acusarían por los hechos. Uno de sus mejores amigos, Kevin Childs, expresó que ellos, junto a Rich, eran amigos y que se buscaban sus pesos, que no era la manera, que tenían que hablar y no llevarse de lo que le contaban y aclarar con Rich la situación antes de tomar esa decisión. Rich Porter fue un comerciante de drogas de nivel medio-bajo, según las autoridades, y vendía la droga con una ganancia total de algunos $50,000 a la semana. Comenzó en el negocio a los 12 años. Rich fue famoso por llevar una vida de lujos, extravagancia. Siempre tenía un alto perfil, supuestamente no usaba la misma ropa 2 veces y poseía más de una docena de carros. Lo asesinaron en el 1990 con tan solo 25 años. El asesino fue Alpo Martínez. Al momento de ser encontrado por la policía, Rich llevaba con él $2,239 en su bolsillo. Esto es Mundo X. Si te gustó el video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte. Este tema está dedicado para tantas personas confinadas que hay, tantos dominicanos, boricuas que están vivos, pero no estarán mal con sus seres queridos. Viví por mi pensar y por mi manera de actuar. Todo lo que quería yo mismo lo tenía que alcanzar y fui escalando. Y esto más me estaba gustando hasta que sin darme cuenta